Creo que nos quedamos, tenías que arrancar de potenciación. Bien, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, el concepto de lo que eran las matrices y obviamente las operaciones que se pueden realizar en torno a esta configuración, de alguna manera geométrica, si le vemos desde otra perspectiva, ¿no? Dado cuenta que utilizamos un concepto bidimensional, filas y columnas. Ya habíamos visto las operaciones de la suma, la resta, el producto de un escalar por una matriz y obviamente el producto matricial como tal o la multiplicación entre matrices. Y habíamos visto que en cada una de estas operaciones se debe de cumplir ciertas reglas, o recordamos que se deben de cumplir ciertas reglas, porque tendría entendido que mucho de esto se debe haber visto en el colegio, ¿no es cierto? Bien. Otro concepto matemático u otra operación que nosotros podemos desarrollar es la potenciación de matrices, que en realidad es la multiplicación de matrices o de la matriz por sí misma. Recuerden que en el concepto de los escalares, la potenciación se entiende esa idea matemática. Es un producto de una misma base, ¿cuántas veces? Definido por el número de la potencia. Y la multiplicación perdón, o la potenciación de matrices está bajo ese criterio, que en esencia es una multiplicación. ¿Sí? Bien, obviamente ahí podemos ver el detalle de cuál sería la descomposición. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se comete un error muy, no sé si decir muy básico, muy infantil. En el momento que yo aplico la potenciación, entendida esta como el producto, ¿no es cierto?, de dos matrices, claro está que también está restringida la potenciación para cierto tipo de matrices, no para cualquier tipo de matrices, y una característica que debe de cumplir es que la matriz sea cuadrada. ¿Sí? Esto es esencial para poder realizar la potenciación. Caso contrario, en una matriz rectangular, esta operación no es factible. Bien, a lo que iba es del error que frecuentemente suelen cometer es en torno a que en el momento que yo elevo a la potencia, suelen suponer, perdón, a ver, se me fue, suelen suponer que la potencia se eleva los elementos que conforman la matriz, ¿sí? Y en eso hay que tener mucho cuidado, pues no es así, hay que tener eh, precaución en ese tipo de errores que uno podría cometer. La operación del producto se lo tiene que realizar de manera matricial, ¿sí? Tal cual como habíamos visto un producto entre matrices, ¿sí? Mucho cuidado con eso, chicos, porque insisto, es un error que se cometen en los ejercicios y evidentemente es equivocado o errado, ¿sí? Alguien va a decir, profe, pero sí coincide, vea el 1, pondré muy puntualmente este ejercicio, vea, sí coincide el 1 con el 1, el 9 con el 9, bueno, el 2 ahí medio se querrán jugar la, la situación, pero no es así, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado en eso, chicos. ¿Estamos? Bien, a raíz de esto, de la potenciación de las matrices, nosotros podemos tener ciertos tipos de resultados y también definir cierto tipo de matrices a consecuencia de la operación, ¿sí? No es una clasificación como habíamos visto anteriormente, la matriz rectangular, la matriz cuadrada, la matriz de identidad, la matriz nula, no, más bien esto es objeto de este resultado o de estas operaciones. Por ejemplo, una matriz idempotente es cuando se cumple que si cuando yo multiplico a la matriz por sí misma, como podemos ver allí A producto matriz A por A, entonces obviamente me da el mismo resultado de la matriz A. Esa es una característica de la matriz idempotente. Un ejemplo muy clásico de este tipo de matriz es la matriz identidad, ¿sí? No quita que haya ejemplos también muy particulares, como el que está aquí denotado. Si ustedes hacen la operación de esta matriz por sí misma, van a ver que el resultado viene a ser el mismo valor, viene a ser la misma matriz, y ahí recibe ese nombre. Pero una que no nos podemos obviar es la matriz identidad. Esa sí o sí es una matriz idempotente. Otro tipo de matrices es la matriz involutiva, ¿sí? Es decir, que el momento que yo multiplico a la matriz por sí misma, como podemos ver en este ejemplo y en la definición, me da como resultado la matriz de identidad. Este es un ejemplo de esta matriz. Esta matriz entenderíamos que es una matriz involutiva, ¿sí? Me conduce a una matriz identidad. La matriz nilpotente. Estamos, como se puede apreciar, ¿sí? A es nilpotente, sí. Yo voy multiplicando la matriz
Y obviamente en un debido momento la matriz se hace una matriz nula. Aquí podemos observar que en el caso de esta matriz elevado al cubo, que no es más que multiplicar la matriz por sí mismo 3 veces, me da como resultado una matriz nula. ¿Entendida la matriz nula? ¿Qué es cuál? ¿Qué tipo de matriz es la matriz nula? Si me recuerdan. De cero. De cero. Ya, ordenen bien la frase. Está bien, pero deben de ser bien específicos. A ver. Una fila llena de ceros. Neves. Todas las filas de la matriz llena de ceros. Y ya todas las filas, sí. Pongámosle, como digo, como de más general, que todas las constantes o todos los elementos de la matriz son cero, para generalizar, ¿sí? Porque alguien, no es que está mal que me diga filas, porque alguien puede decir todas las columnas se hacen cero y está bien, pero generalicemos, ¿no? Es cuando todos sus elementos de la matriz valen cero, ¿sí? Como que ahí abarcamos todo, un poquito en eso. La manera en que utilicemos el léxico matemático es muy importante, ¿sí? Bien, esa es la matriz nula. La matriz periódica más bien se entiende una matriz que en el momento que le eleva una potencia y que en esencia se está multiplicando por sí mismo, no sé si esto es una matriz que se va repitiendo. Obviamente, a lo mejor después de cierta secuencia de productos, ¿sí? Por ejemplo, dice, esta matriz elevado a la cuarta me resulta ser la misma matriz, es periódica en periodo 3, ¿sí? Eso me estaría indicando de que que en la cuarta operación, tal cual está aquí definido, porque el periodo sería el anterior, como podemos observar, se me va a volver a repetir la misma matriz. Ustedes pueden verificar aquí con estos ejercicios haciendo las operaciones y van a constatar más o menos las definiciones que tenemos allí. Insisto, estas matrices son objeto de un resultado. Se interpreta el resultado. Idempotente, cuando me da la misma, caso particular la matriz de identidad, involutiva cuando su producto me da la matriz de identidad, cuando ciertas veces que multiplico la matriz A me da la matriz nula, periódica, no cierta, que me repite a la misma matriz. Una vez que hecha la operación, yo puedo identificarles en estas categorías. Como también habíamos desarrollado anteriormente, el concepto de la matriz transpuesta como una operación dentro del álgebra lineal, ¿no es cierto? Es el cambio de filas por columnas, como lo habíamos indicado anteriormente, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado también en el momento que yo cambio filas y columnas, porque uno puede malentender o malinterpretar. De hecho, como resultado, la matriz transpuesta es una nueva matriz. No se olviden de eso. O sea, yo siempre hago este ejemplo. Cuando yo sumo dos números, ¿qué me da como resultado? Cuando sumo dos números. Chicos. Un nuevo número. Un nuevo número. Vea, esta definición tan simple y tan fácil la hemos de utilizar inclusive más adelante. Pero lo que se debe de entender es que como operación me genera una nueva matriz. Es una nueva matriz en donde los elementos de la matriz original en realidad se mantienen. O sea, no es que cambian los elementos, pero en el momento que cambian de posición, la matriz tiene sus propias características. Aquí nosotros podemos ver esta matriz A, lo que acabo de mencionar, la transpuesta es filas por columnas, y podemos ver el 1, que aunque se mantiene en su posición, si nosotros verificamos de la cantidad de la primera fila, segunda columna, pasó a la segunda fila, primera columna. Igual el 3, primera fila, tercera columna, pasó a ser tercera fila, primera columna. Entonces, los elementos siguen siendo los mismos, pero su posición es completamente diferente. Y dentro de las operaciones, obviamente, nos van a dar otros resultados, aunque cuando veamos una parte de los determinantes van a ver cierta característica en la transpuesta, ¿sí? Ahí tenemos algunos ejemplos de lo que cambia. Una matriz fila se cambia a una matriz columna, ¿sí? Y cosas en ese estilo podemos determinar. Las propiedades, ¿no es cierto?, de la transposición o de la transpuesta. Aquí vale la pena aclarar, en la literatura a veces se utiliza este apóstrofe para indicar la transpuesta, y en algunos otros textos nos vamos a encontrar con esta letra T, esa sobreíndice de la letra T. Esa es nuestra interpretación de la operación matemática que se tiene que realizar sobre la matriz A.
Aquí podemos ver que la transpuesta de la transpuesta, volvemos a la matriz original, la operación de la transposición es una propiedad distributiva, como podemos observar aquí. En el caso del producto de un escalar a una matriz, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque se suele entender mal acá y vamos a ver más adelante, tendrán presente esta propiedad. La transposición en la constante o en escalar no le hace absolutamente nada. Suelen confundir esto. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. O sea, si les hago esas aclaraciones es porque en el desarrollo ya numérico que tienen ustedes que realizar en cuanto a la operación, cometen ese tipo de errores. Entonces, más bien es evitar ese error y obviamente que quede claro, la transpuesta en un valor escalar no le hace nada. ¿Sí? Solamente a la matriz, entendida que se cambian filas por columnas. Esta propiedad les voy a pedir que les revisen o le chequen, alguien me comentó, me parece que está, no corresponde, ¿no es cierto?, en cuanto al cambio de la posición, ya le voy a revisar yo también. En el caso del producto, ¿sí? Si bien se entendería que la transpuesta es distributiva, ¿sí? Pero aquí hay un cambio de posiciones y esa es la duda que me queda. Sí, eso ya le voy a chequear porque todavía también me queda un poco de incertidumbre en cuanto a que si esa propiedad está bien. Y haré la corrección si compete, caso contrario, quedaría lo mismo. Sí, pero son las propiedades más importantes en cuanto a la transpuesta de una matriz. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, alguna inquietud. Profe, Dígame. de las propiedades de la transposición, ¿podría explicar la C como un ejemplo, por favor? Claro, a ver. Tomémosle esta misma matriz de aquí. A ver, déjeme ver dónde le puedo... La C me dijo, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. A ver, hagámosle una pantallita rápidamente. Tan, tan, tan. A ver. La propiedad me dice que si yo tengo una matriz que está multiplicada por una constante y le aplico la transpuesta, esto tiene que ser igual acá, transpuesta así. ¿Sí? Entonces, tomemos la matriz que estaba ahí desarrollada, ¿no es cierto? Dice la matriz A. Estaba conformado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Así. Bien, ahora, hagamos primero esta operación. K por una constante, es decir, y pongamos que K valga igual a 2. Hagamos la operación. K por A, por la matriz A, quiere decir que esto va a ser igual a 2, que multiplica a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nosotros sabemos que la multiplicación de una constante a una matriz, ¿qué significa? ¿Qué tiene que pasar? Multiplica todos los elementos de la matriz. Entiendo que alguien me dijo, se tiene que multiplicar a todos los elementos. Le escuché bajito. ¿Estoy bien? Sí, profe. Ya. Hagamos la operación. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Y recuerden lo que habíamos visto. Cuando una matriz, una constante multiplica una matriz, esta me genera una nueva matriz. Eso siempre tengan presente, es una nueva matriz. Esta es la matriz B. Entonces, si yo aquí digo K es igual, sabiendo, perdón, aquí estoy haciéndole mal, perdón. Ahí sí. Sabiendo que aquí es transpuesta y yo sé que esto vendría a ser equivalente. A ver, perdón, alguien está entrando. Ya, esto va a ser igual a B, ¿no es cierto? Transpuesta, porque estoy sustituyendo K por A. A ver, ¿estamos hasta ahí, sí o no? Y lo que tengo que hacer es la transpuesta de esta matriz. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Hasta aquí está hecho esta parte de acá. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora hagamos el lado derecho de la igualdad. Muy bien.
Lo que me dice primero, saque la transpuesta de A, ¿sí? Y multiplíquele por 2, es decir, le voy a multiplicar por 2, pero ¿cuál es la transpuesta de A? Perdón un ratito, escribámosle bien para que no... Me dice, ahora tengo 2 por A transpuesta, entonces aquí va a ser 2. ¿Cuál es la transpuesta de A? Tengo que transponer esta de aquí. ¿Estamos? Entonces vendría a ser, como dije hace un momento, no se afecta a la constante. Entonces aquí me va a quedar 1, 2, 3. Estoy haciendo la transpuesta de esto porque es lo que me pide el ejercicio. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nuevamente me dice multiplique por el escalar. Me queda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y como ustedes pueden observar, obtengo la misma matriz resultante, que es lo que tengo que demostrar. ¿Se entiende allí? Sí, profe. Gracias. Ya. Volvamos a la presentación. Ya. Listo. No sé si hay algo más, chicos, porque vamos a pasar ya a lo que es la inversa de la matriz. ¿Qué pasó? Ah. A ver. No sé por qué rato se chuma el sistema. Ya. Ah, qué tontera. Borrar. Permítame un segundito. A ver, ya. Ok. Listo. Ya. La inversa. Al igual que las otras operaciones, la operación de la inversa, recuerden que yo había mencionado, es una equivalencia o es equivalente a la división, pero debido a la forma o a la estructura que nosotros estamos manejando, conocida como matriz, no es así, no es que se realiza una división de cada uno de los elementos. Es un poquito más complejo, nada difícil. Cuando uno conoce la metodología y sobre todo tiene bien claro el concepto, ¿sí? Por eso digo, es una equivalencia. Y obviamente, para determinar si una matriz es inversa, hay una condición matemática esencial que se debe de cumplir. Y es esta, que cuando yo a una matriz le multiplico por una segunda matriz y su resultado me da la matriz identidad, yo estoy diciendo que la una es inversa respecto a la otra. Ojo, muy diferente a esta propiedad. Cuidado. No se me vayan a confundir. Porque aquí es la misma matriz. En la definición de la inversa, lo que yo estaría teniendo es, si yo tengo una matriz A y tengo una matriz B, y estas me dan el resultado de la matriz identidad, lo que yo estoy diciendo que B es la inversa de A, o también A es la inversa de B, una correspondencia, porque reitero, la inversa es una operación matemática que me da como resultado final una nueva matriz, que recibe inversa, que es la inversa con respecto a una matriz inicial, es cuando se cumple esta condición matemática. ¿Se entiende la definición, chicos? Sí. Bien. Claro está que, a diferencia de otras operaciones como la suma, la resta, inclusive la multiplicación o el producto de un escalar por una matriz, en el caso de la matriz inversa se debe de dar una condición de manera estricta.
que la matriz tiene que ser cuadrada. Caso contrario, no se podría hallar la inversa. Entonces es una restricción dentro del conjunto de las matrices y dentro de las operaciones que se podrían hacer en las diferentes formas matemáticas que se representan, ¿no? Lo que yo decía, la matriz rectangular, esa no tiene inverso, ¿sí? Una de las principales aplicaciones de la inversa de la matriz es justamente para resolver esta ecuación matricial que habíamos visto al final del capítulo 1. Recordando que algebraicamente, ¿sí? Yo puedo expresar o despejar de esta ecuación algo muy similar a lo que se hacía como una ecuación escalar, despejar la incógnita. En mi caso, yo estoy despejando un conjunto de incógnitas. Recuerden que es una matriz en donde están presentes las incógnitas y un sistema de ecuaciones. Y yo le puedo representar como la matriz inversa, que es esta relación, por la matriz de los términos independientes. Y de esta forma yo puedo resolver un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, se debe de establecer una metodología para calcular la inversa, dado cuenta de que si bien yo matemáticamente le puedo llevar a esta estructura, y esta estructura donde son las incógnitas, ya que hay que diferenciar, estas son las incógnitas, lo que yo tengo que hacer es un procedimiento para poder transformar esta matriz A en su inversa, ¿sí? Cumpliendo, claro está, esta característica que es bien importante. Bien, ¿cuáles son los métodos que podemos nosotros considerar y para calcular la inversa de una matriz? Hay un método directo, el que vamos a ver a continuación, pero es un método un poquito complejo, no tanto en su desarrollo, sino se vuelve complejo por la cantidad de variables que yo debería de utilizar en el caso de que tenga sistemas muy grandes, ¿sí? Pero más adelante vamos a ver algo más estructurado, más matemático, por decirlo así, en donde obviamente está asociado a lo que son los métodos numéricos. ¿En qué consiste el método directo? Si yo parto de una matriz A, ya hemos visto que la matriz A tiene que ser cuadrada. Como consecuencia, su matriz inversa también tiene que ser cuadrada y por ende del mismo tamaño. Si yo parto de una matriz de 3 por 3, su inversa tiene que ser de 3 por 3. Si paso de 10 por 10, su inversa tiene que ser de 10 por 10. Ahora, lo que se va a hacer a continuación es, en esta matriz inversa, que yo no conozco sus valores numéricos, porque es la que debo de encontrar, a cada elemento le voy a definir una incógnita, a cada elemento, ¿sí? Ya vamos a ver un ejercicio a qué se refiere. Y luego vamos a realizar la siguiente operación. Vamos a aplicar la condición matemática que garantiza que las dos matrices A a la menos 1 son inversas debido a que me tiene que dar la matriz identidad. Una vez que yo realizo este procedimiento, allí vamos a ver cómo se resuelve o cómo se hallan estas incógnitas. Y hagámosle con un ejemplo simple. Tengo una matriz de 2 por 2, por lo tanto, lo que decía en la primera parte, yo tengo que construir una matriz. Si es de 2 por 2, ¿cuántas incógnitas son? Son 4. Entonces, aquí voy a tener la incógnita A, la incógnita B, la incógnita C, la incógnita D. Esto es desconocido para mí, ¿sí? Mi única información de entrada es esto, la matriz A, y tengo que encontrar los elementos de la matriz inversa. Entonces, siguiendo con el siguiente paso, dando a continuación el siguiente paso, tenemos que aplicar esta operación algebraica, es decir, la matriz A, como podemos observar, es por la matriz A inversa, que la estamos definiendo y que queremos hallar. Y aquí aplicamos el producto punto. 1 por A más 5 por C, A más 5C. 1 por B, 5 más D, B más 5D, y etcétera, etcétera. Este es el resultado de A por esta que estamos definiendo inversa. Y aquí están inmersas las incógnitas. Ahora, hemos dicho de que este resultado de este producto tiene que ser igual a la matriz identidad. Aquí está la matriz identidad. ¿Sí? Y si ustedes observan, lo que se hace a continuación es una igualación de término a término, es decir, este término con el de acá. Es decir, me quedaría
A más 5C va a ser igual a 1. ¿Cuál sería una segunda ecuación que tengo que desarrollar? ¿Quién me dice? B más 5 más es 5D. igual a 0. Ujú. Correcto, B más 5D igual a 0. ¿Cuál más? Menos A menos 4C es igual a 0. ¿Y Y cuál más? menos B menos 4D es igual a 1. Sí. Si ustedes observan, aquí también se me genera un nuevo arreglo matricial, un nuevo sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Sí? Y obviamente yo podría aquí aplicar cualquiera de los métodos conocidos. Podría aplicar sumas y restas, sustitución o el método de Gauss-Seidel o de Gauss-Jordan, generando esa matriz aumentada. Ustedes recordarán lo que vimos en el capítulo anterior. Obviamente con los coeficientes independientes. Un poquito ya voy a ver ese procedimiento que sería ya de cálculo y al final me resulta que A vale menos 4, B menos 5, C 1 y D 1. Y de esta manera, una vez resuelto este sistema cuya conjunto solución es A, B, C, D, ¿no es cierto? Son mis incógnitas. Yo puedo determinar entonces la matriz inversa. Para verificar que efectivamente los resultados corresponden, ¿sí? Yo lo que debería de hacer es esta matriz inversa, o más bien, esta matriz inversa, multiplicarle por la matriz A. Y obviamente, de su resultado, ¿qué esperaría yo obtener si todo ha sido correcto? ¿Qué me debe dar como resultado? La matriz de identidad. La matriz de identidad, correcto, ¿sí? A veces de eso se hace estas verificaciones. Claro que aquí un poquito es sencillo el problema porque es uno de 2 por 2, pero tal vez cuando la matriz se hace un poco más grande, en realidad la verificación a veces puede ser interesante porque yo en un procedimiento me pude haber equivocado y eso me ayudaría a determinar el error y tratar de resolverlo, corregirlo de manera inmediata. Bien, este es el método directo. ¿Dónde está la complejidad? Como yo mencionaba. Alguien me dice, profe, está facilito, pero con 4 incógnitas. Si yo tengo a una matriz de 6 por 6, ¿no es cierto? Su matriz inversa también tiene que ser de 6 por 6. Y de acuerdo a la metodología, dice que yo tengo que colocar aquí incógnitas. Utilizando el alfabeto nomás, A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Y tendría que hacer acá hasta los que me faltan. ¿Un sistema de cuánto se me generaría acá? Aquí un sistema de cuánto se me generó. De 4. Dos por dos. 4. De un sistema de cuánto fue, de 4 incógnitas con 4 ecuaciones. ¿Recuerdan lo que habíamos colocado hace un momento? Era un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. De 6 por 6, ¿un sistema de cuánto se me va a formar? 6 ecuaciones 36. incógnitas. ¿Cuántas 36. incógnitas con? Con 36 ecuaciones. Correcto, entonces, o sea, si nosotros, más allá de poder desarrollarlo, o sea, y dimensionamos en nuestra mente, se vuelve un poquito engorroso el desarrollo. Y no tal vez porque sea difícil, pero voy a tener que comenzar a llenar páginas completas para desarrollar sistemas de este tipo. Hagamos cuenta que sea uno de 10 por 10. Tenemos un sistema de 100 ecuaciones con 100 incógnitas. Entonces, ahí está un poquito la complejidad de este método directo, ¿sí? Otro método muy común que se utiliza para encontrar la inversa de una matriz es a través del método de Gauss-Jordan, que ya lo utilizamos anteriormente, pero aquí vamos a hacer ciertas consideraciones y ciertos cambios en cuanto a la construcción de una matriz en donde voy a aplicar esta metodología.
¿sí? Obviamente yo parto de una matriz original, la cual quiero encontrar su inversa. La matriz A, ¿qué tiene que ser? Por definición, cuadrada. Y lo que se va a hacer es una matriz aumentada a partir de la matriz A. ¿Pero qué se va a hacer para esa matriz aumentada? ¿Qué va a hacer? Se va a utilizar una matriz identidad del mismo tamaño de la matriz A. Ya vamos a ver con un ejemplo todo lo que está ahí descrito para más o menos vean la metodología, para que recuerden más que nada, porque también estoy seguro que algo de esto deben haberse en el colegio. Y a continuación, lo que se hace, se aplica todo el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Tratar de encontrar esos pivots y obviamente tratar de construir un tipo de matriz escalonada, ¿no es cierto? En donde vamos a ver aquí vamos a incluir una condición adicional en la que la diagonal sea exclusivamente de valores de 1 porque tiene una interpretación muy importante al final del resultado. El hecho de agregar o adicionar una matriz, ¿no es cierto? En este caso, utilizando la matriz de identidad, nosotros generamos una nueva matriz. Y esa nueva matriz va a tener estas características de dimensión. Es de n por 2n. ¿Sí? Veamos a continuación a qué me refiero justamente con estos tres pasos y sobre todo a esta última consideración. Partamos con esta matriz. Este es mi ejemplo. Tengo la matriz M y lo que me pide el problema es encontrar su inversa. De tal manera que si yo hago la verificación, se cumpla esto, ¿no es cierto? Esta es mi verificación. Bien, lo que dice, voy a hacer una matriz aumentada. Qué tontera, disculpen un ratito. Descartar. Lo que pasa es que se me ha quedado... qué tontera, perdón. Ya. Estaba en una clase anterior y se me ha quedado la información esa. Listo. Bien. Esta es mi matriz M, la que está aquí identificada con la, ¿no es cierto?, en esta parte izquierda. Y lo que hago es la matriz aumentada, como podemos observar, en cuanto al procedimiento que acabamos de mencionar. Y lo que yo he generado entonces es una matriz, si nosotros observamos, esta es una matriz de 3 por 6, lo que decía n por 2n debido a esta matriz que se ha incrementado y que es la matriz identidad. ¿Sí? Estamos hasta ahí, chicos. Este es ya el procedimiento que un poquito vamos a considerar. Bien. Recordemos el método de Gauss-Jordan. Es encontrar un pivot, ¿sí? Y este pivot debería estar en la primera elemento de la matriz. Y lo que nosotros debemos de hacer es, o lo que hacíamos era que todos los elementos sobre ese pivot se tienen que hacer 0. ¿Sí? Ese es nuestro punto de arranque. Pero ahora tenemos que recordar que las operaciones que yo haga, multiplicar por una constante, sumar, se hace entre renglones, pero ahora los renglones ya es considerando la matriz aumentada para cualquier tipo de operación que yo vaya a desarrollar. En este primer caso, lo que estamos haciendo es multiplicar menos 2 el primer renglón y sumarle al renglón 3, de tal manera que se elimina el valor de 2 y se hace 0, de tal manera que yo ya he garantizado en 0 no tengo que hacer nada, ya he garantizado que todos los elementos debajo de 1 valgan 0. ¿Sí? Y la metodología lo que me hacía es pase al siguiente escalón, es decir, tenía que encontrar, porque esta primera fila por el momento no lo voy a considerar, pase al siguiente elemento que es 2. Y obviamente para que este 2 se me vuelva a 1, tengo que dividir para un medio todo el renglón. Ojo, es todo el renglón que yo tengo que desarrollar. ¿Sí? Podemos observar aquí. Y lo que hago a continuación, y esto ya más bien es una cuestión más bien del método como tal, siguiendo la misma regla de Gauss-Jordan, es tanto para abajo como para arriba, tengo que eliminar los elementos que me hagan 0. De tal manera que solamente yo tenga el valor de 1 en esa columna. Quiere decir,
que en el un caso le multiplico por menos 5 la segunda y le sumo a la tercera, y en el otro caso le sumo directamente la primera y la segunda. ¿Sí ven? Y de tal forma que me queda esta parte de aquí. He hecho el primer pivot, el segundo pivot y vamos al tercer pivot. ¿Sí? Y el tercer pivot dice que es un medio, lo que tengo que hacer es multiplicarle por 2 para que se haga el 1. Y creo que es evidente a lo que vamos. Tengo que hacer en este caso, al ser ya el último término de la matriz de 3 por 3, todo para arriba, se me haga 0, tendré que multiplicar por las constantes que corresponden. Y al final me queda escrito esta relación. Por eso es bien importante de que en estas operaciones, de acuerdo a la metodología de Gauss-Jordan, yo tenga esta diagonal definida por valores de 1. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos de dónde partió mi problema a lo que obtengo como resultado, se puede evidenciar que la parte que correspondía a la matriz M, ¿sí?, que es el lado izquierdo de esta matriz de n por 2n, se transformó en la matriz identidad. ¿Sí le ven? Entonces, mediante estas operaciones, yo transformo la matriz M, o se entendería que le transformo en la matriz de identidad. En tanto que la matriz I, identidad, perdón, dentro del todo el desarrollo numérico que hemos realizado, se transforma en una matriz que contiene elementos numéricos. Pero estos elementos me conforman lo que yo identifico como la matriz inversa. Y de esta manera y con este procedimiento, yo puedo ya determinar y hallar o he hallado la matriz inversa. Si quiero hacer la verificación, vuelvo a mencionar, lo que debo de hacer es venir la matriz M, multiplicar por la inversa, y obviamente si todo está bien desarrollado numéricamente, mi resultado acá tiene que ser la matriz identidad. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende la metodología o recuerdan la metodología que era? ¿Sí me escuchan o no? Chicos, hola, ¿están ahí? Pero es lunes, ¿qué pasó? Están dormidos. Sí desayunaron y eso que ya mismo toca el almuerzo. ¿Alguna duda? No, profe. A ratos me siento como el profesor de mi hija que tiene en la escuela, en serio. El profe se está matando. Chicos, ¿entendieron? Chicos, ¿entendieron? Chicos, todo un silencio total, pero bueno. Aquí les dejo para que vayan un poquito haciendo algunos ejercicios, vayan practicando ustedes también. El fin de semana, lo que ya nos corresponde es el reto, también ya puedan tener un poquito de alguna consulta antes de llegar al fin de semana. Recuerden también, chicos, que no son los únicos ejercicios, vuelvo a repetir por enésima vez, no son los únicos ejercicios los que están aquí en la presentación. Ustedes tienen que buscar ya por su cuenta y hacer los ejercicios. Y allí van a encontrar algunos problemas bastante interesantes, ¿sí? Aquí algunas demostraciones, me piden esta misma demostración, que es una propiedad que ya vamos a ver más bien. Creo que debería de ponerle después de la propiedad esta demostración. Sí. Bien, ¿cuáles son las propiedades de la inversa de una matriz? ¿No es cierto? Partiendo del hecho de que la matriz inversa es única, o sea, no es que encuentro dos matrices inversas y que me representan, no, la matriz inversa es única. ¿Y qué significa eso? Que toda matriz tiene una única inversa. Entendiendo ya de esa manera un poquito más, desarrollando el concepto. Bien, una primera propiedad, como ustedes pueden observar, y este es un caso muy particular, aquí sí se aplica la propiedad conmutativa. Como digo, es un caso muy particular. En cuanto al orden de la operación de la multiplicación, recuerden que habíamos dicho que A por B no es igual a B por A, ¿sí? Pero digo, este es un caso muy particular en donde la propiedad conmutativa sí corresponde. Y es decir, me da la matriz de identidad. Otra propiedad también es, si yo tengo un producto el producto entre dos matrices y este resultado está elevado a la menos 1, que se entendería la inversa de este resultado, yo lo puedo escribir de esta manera. Por eso me queda la confusión de la transpuesta, si es que está bien en el otro caso.
Sí, pero ya le voy a chequear. Obviamente o evidentemente la inversa de la inversa me vuelve a la matriz original. No hay vuelta que dar. Y aquí era lo que yo decía hace un momento y que es diferente a la propiedad de la transpuesta. Recuerden lo que había mencionado y hicimos el desarrollo, ¿no es cierto? K por A, y si aquí aplico la transpuesta, aquí la constante no sufre ninguna alteración, pero acá yo sí tengo que sacar la transpuesta de la matriz, ¿sí? Aquí es diferente. Recuerden que esto es exponente y yo puedo distribuir el exponente, ¿sí? Entonces obviamente aquí me va a quedar K a la menos 1, teniendo presente que K es un escalar. Obviamente esta es la notación de la inversa. Estoy casi seguro que en ninguna notación matemática o bibliografía vamos a encontrar esto. No he visto yo al menos que se utilice esta notación de 1 sobre la matriz de A, no, ¿sí? Por lo general, esta es lo que me estaría representando esta relación. Entonces, obviamente, K a la menos 1, por regla de potencia, sabemos que se vuelve división y me queda esta relación. Tendrán mucho cuidado con con la transpuesta, con la propiedad de la transpuesta. Y otra propiedad importante o interesante es que la inversa de una matriz transpuesta es igual a la transpuesta de una, a ver aquí cómo sería. La inversa de una matriz transpuesta es igual a la transpuesta de una inversa. Creo que así sería, ¿no? La inversa de una transpuesta es igual a la transpuesta de la transpuesta de una inversa. No sé si ahí me estoy haciendo un ejemplo en el léxico. Pero esto me da exactamente el mismo resultado. Es decir, en una matriz yo puedo sacar su transpuesta y luego saco saco su inversa y luego saco su transpuesta. Me parece que más adelante esta definición la vamos a utilizar. Me queda un poquito la duda si más adelante la vamos a utilizar, pero tendránle presente, ¿no? O sea, son propiedades que dentro de las relaciones algebraicas o de las análisis que se desarrollan o las demostraciones es interesante tenerlo presente, ¿sí? Ahora, un aspecto bien importante a tener presente es que si es verdad una matriz es cuadrada, eso no me garantiza de que tenga inversa, ¿sí? ¿Y qué o cuáles son las condiciones que a mí me pueden decir esta matriz no tiene inversa? ¿Sí? Una de ellas es que que en una matriz A una fila o una columna esté definida con ceros, es decir, completamente de ceros. Si alguien me viene y me presenta esta matriz 1, 2, 4, 0, 0, 0, 3, 2, 1, automáticamente yo digo, esta no tiene inversa. Sí, como tal es matriz, pero no tiene inversa. Sea filas o sea columnas. ¿Sí? Entonces, un poquito que ya vayan, no tiene sentido aplicar el método de Gauss-Jordan para verificar algo que por definición se podría establecer. Profe, Dígame. ¿me puede repetir el por qué razón no tiene inversa? Es una propiedad. Si la matriz tiene tiene una fila completa de ceros o una columna completa de ceros, la matriz no tiene inversa. O sea, esa sería la razón. Ya, profe, gracias. Esa es la propiedad. Bien, preguntas chicos hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, ingeniero, se está entendido de mi parte. Ya. ¿Alguien tal vez que tenga alguna inquietud? Vamos ahora a otro contexto bien interesante que como operación puede facilitarme ciertos procesos numéricos. Y es el concepto de matrices particionadas.
Más bien esto se constituye como un artificio matemático, ¿sí? Reitero, ¿para qué? Para simplificar ciertas operaciones. Recuerden lo que habíamos dicho en la definición de lo que era una matriz. La matriz es un concepto para manejo de datos que considera un arreglo bidimensional, entendidas filas y columnas. Entonces, yo al elemento le puedo identificar por fila I, fila J, y yo le posiciono una cantidad. Y de esa manera el arreglo me permite identificar, localizar, ubicar, etcétera. Bien, a veces mucha de la información que uno tiene cuando tiene que preparar y tiene que hacer los cálculos numéricos, muchas de las veces hay información que tiene el valor de 0, numéricamente tiene el valor de 0, ¿sí? Pero claro está, como yo le hago una gran matriz, yo puedo perder tiempo en el procesamiento numérico si yo no aplico ciertas técnicas, y las matrices particionadas es una de ellas. Yo les ponía este ejemplo a sus compañeros en la clase anterior. Digo, muy bien, yo tengo una matriz que mide la cantidad de lluvia que cae por día y a cada hora. Entonces yo les decía, muy bien, yo les coloco desde el día 1 al día 30 y pongo desde las 0 horas hasta las 23 horas, ¿sí? Diciendo que mido cada hora, porque a lo mejor alguien puede decir, profe, yo voy a medir de cada 15 minutos. Y obviamente la matriz se hace grande. Si nosotros observamos en esta matriz, dadas estas características, tiene un total de elementos de, si no me falla la memoria, de 720 datos, ¿sí? Diciendo que mido cada hora. Pero ustedes saben cómo es nuestro clima, los que vivimos aquí en la ciudad de Cuenca. Puede ser que haya días en que no cae una sola gota de agua, ¿no es cierto? Puede haber días en que se nos cae el cielo todo el día. Habrá días en donde, claro está, en la mañana llueve, en la tarde hace, en la mañana llueve, en la tarde ya hace sol, en la noche vuelve a llover, y etcétera, etcétera. Y yo voy a tener varios escenarios, ¿no es cierto?, por día y por hora. Pero como les digo, desde el punto de vista numérico, el hecho de manejar cantidades que son ceros puede hacer que el proceso se vuelva lento, más me genere problemas más que soluciones, porque a veces, claro, aquí no hay dato, pero numéricamente se tiene que procesar esa información. El cero como tal se lo debe de procesar. Pero, reitero, este artificio matemático, como vamos a ver en un ejercicio más adelante, va a simplificar ciertas operaciones que yo puedo hacer. Bien, el concepto de matrices particionadas justamente es generar o transformar una gran matriz en submatrices, ¿sí? Tal cual como está aquí representado en la pantalla. Yo tengo una matriz, perdón un ratito, aquí también ya se me ha quedado de lo anterior. Déjenme ver si no hay más. No, ya. Por ejemplo, esta es una matriz A. Esta es una matriz A. Y como nosotros podemos observar, la matriz A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 4. Es una matriz de 5 filas por 4 columnas. Y ustedes observan aquí estas líneas que están trazadas, lo que hace es dividirme en 6 submatrices. Como se pueden observar, tengo esta submatriz que le voy a definir igualito como si estuviera haciendo de filas y columnas. 1, porque hace referencia a la partición horizontal. 1, 1. Y obviamente a la partición vertical. 1, 2, 3. Entonces, este me genera una submatriz que la vamos a definir con mayúsculas A11. 1. La de acá, ¿cómo debería de definirse? ¿Quién me dice? A12. A12. La de acá. A13. La de acá abajo. A21. A21. La de aquí abajo. A22. Y
Y la de aquí. Ya, 2, 3. Y de esa manera lo que yo he hecho es, vuelvo a reiterar, hacer subconjuntos más pequeños de una matriz A de 5 por 4. Claro está que a esta matriz ahora yo le podría decir, bajo este concepto de submatrices, es una matriz de qué tipo de arreglo. Como submatrices. De 2. Dos filas, 3 columnas. Correcto, de 2 y 3 columnas. Un poquito seguimos manejando el mismo concepto de matricial, no hemos cambiado esa idea. Pero obviamente debemos de localizar de manera adecuada. ¿A qué nos referimos en cada uno de los criterios? Acá considera todos los elementos, acá estamos considerando las submatrices en las cuales yo he construido. Y podemos ver nosotros justamente lo que yo ya realicé anteriormente. Esta vendría a ser mi matriz A, denotada por sus subconjuntos, su submatriz. En donde la matriz A11, A12, A13, A21, A22, A23 está conformada por los elementos de la partición, como se puede observar, ¿sí? Estos son los elementos de la matriz A11, A12, 1,3, 2,1, 2,2 y 2,3. Y ahí está descrito estas matrices. Bien, ahora, la manera en la que uno hace la partición, en realidad, podríamos decir, va a estar en función de la conveniencia y de quién lo realiza o cómo lo vamos a aplicar o quién lo va a aplicar, ¿sí? No sé, vamos a ver más adelante un tip como sugerencia, qué es lo que yo tengo que considerar para hacer una partición, justamente con la idea de minimizar procesos numéricos. Y ya van a darse cuenta a qué me refiero con eso. Bien, en el momento que trabajamos con las matrices particionadas, los conceptos de operaciones no se ven alterados para nada. No pasa absolutamente nada, pues se aplican de la misma manera. Claro está, aquí tenemos una matriz A y una matriz B que han sido particionadas. Aquí debe de cumplirse ¿qué condición? Que las dos tengan de la misma partición. ¿Sí? Si aquí he hecho una partición de 2 filas, 2 columnas, acá también 2 filas, 2 columnas. Y adicionalmente, estas matrices individuales, porque son sus matrices individuales, también deben de tener las mismas características de dimensión. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Recuerden que la matriz A11, por ejemplo, ¿cuál es la dimensión de la matriz A11 acá en este ejercicio? ¿Cuál es la dimensión? 3 por 1. 3 por 1, la matriz A12. 3 por 2. 3 por 2, acá también es 3 por 1. Acá, ¿qué matriz va? ¿Cuál es el tamaño? 2 por 1. 2 por 1. 2 por 1, acá es 2 por 2, y acá sería 2 por 1, ¿sí? Entonces, son características que en el momento que yo hago la operación, la debo de considerar. ¿Y cómo se hace la operación de la suma y resta? Igualito como hacíamos en los casos anteriores. Garantizando tamaños, ¿sí? Lo que yo hago es su término a término. Si le entendemos de esta manera, recuerden que así hacíamos en las submatrices del CIJ es igual a sub IJ más el BIJ. ¿No es cierto? Debe ser la misma posición dentro del arreglo matricial. Aquí tienen que ser la misma posición de las submatrices dentro del arreglo matricial o de esta partición que yo he desarrollado. ¿Sí? Un poquito aquí tenemos el sustento matemático solamente para aclarar qué es lo que yo tengo que desarrollar. Lo que yo decía hace un momento, aparte de que deben tener la misma partición, las matrices deben de tener, las submatrices deben tener el mismo tamaño. ¿Sí? Y alguien va a decir, bueno, ¿cuál está la ventaja? Ya van a ver cuál es la ventaja más adelante en un ejercicio que está ahí desarrollado. El producto de una matriz por un escalar, idéntico, no pasa nada, sigue siendo exactamente lo mismo. Recuerden que nosotros decíamos cuando yo tengo una matriz A que le multiplico una constante, al fin y al cabo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hace la constante? Multiplicar todos los elementos de la matriz. No es cierto, multiplicar todos los elementos de la matriz. A11, A12, etcétera, etcétera. Alfa, aquí sería alfa, perdón. Alfa, AN
y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso era lo que hacía. Acá es exactamente lo mismo. Nuevamente reitero lo que he venido indicando hace un momento en lo que voy mencionando. El hecho de multiplicar una constante en la matriz A me da una nueva matriz, ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo. Es decir, este alfa multiplica a las submatrices, tal cual como está aquí desarrollado. Por lo tanto, vamos dos operaciones que no han cambiado para nada. Y en la tercera, el producto de matrices. Exactamente lo mismo, se debe de cumplir esto. La condición de columnas de A tiene que ser igual a las filas de B. ¿Sí? Si vemos aquí 2 por 2, 2 por 2, se cumple la operación, pero también se debe de dar que las columnas de la submatriz A11 debe ser igual al número de filas de la submatriz B11. ¿Sí? Se tiene que dar esa condición matemática también para realizar la operación, ¿sí? Y en concepto es exactamente lo que vimos en las matrices. Recuerden lo que se había dicho. Esta fila le debo de multiplicar por esta columna término a término. Es decir, este con la de acá, más esto con lo de acá, ¿sí? Y esto me va a dar, ojo, cuando veíamos la operación de la multiplicación, me daba una magnitud escalar, ¿no es cierto? El resultado del producto. Lo que yo voy a obtener como resultado es una matriz. Ahí está la diferencia. O sea, entenderle. Pero en cuanto a operación es exactamente lo mismo, ¿sí? Manteniendo y cumpliendo con las consideraciones. Vean lo que decíamos de esto con el de acá, el 2 con el 2, el I y el J me indican la posición de la matriz, en este caso. Veámosle como un ejercicio para entender la conveniencia numérica y cómo justamente hacer las particiones que corresponden. Bien, lo que yo decía hace un momento, una matriz en su origen, yo lo puedo manipular para ordenarle de diferente manera y puedo hacer que se me agrupen los valores de cero, ¿sí? Cambiando columnas, cambiando filas, y eso es más o menos de cómo yo le acomodo la relación. En este ejercicio, si nosotros observamos, lo que yo he hecho es encerrar dos matrices nulas, es decir, porque aquí están acumulados cantidades de cero, igual que acá. Y lo que he hecho es una partición horizontal de 2 y vertical de 3. Entonces, este tiene un arreglo de 2 por 3. Como voy a hacer una operación numérica, ve qué tiene que ser. Ve en cuántas particiones tengo que hacerle para que se me cumpla. 3. 3 por 2. Podría haber 3 por sido 3 por 2. 2 o también ¿qué? 3 por 1. 3. No, 3 por 3 no me da. Porque la única porción que le puedes... Aquí nosotros podemos observar, está hecho 3 por 1. Porque es 1, 2 y 3. Si le hago 3 por 2, debería haber hecho la partición así. ¿No es cierto? ¿Sí se ve o no se ve? Chicos. Sí. Pero en este caso, para el ejemplo, está considerado 3 por 1. Solamente le he hecho particiones horizontales, porque las verticales son 3. ¿Sí? ¿Por qué se hizo la partición en 3 de esta manera? Vuelvo a reiterar, a ver. Perdón. Si ustedes ven, vuelvo a reiterar, ¿por qué se había hecho esa partición? Porque aquí yo tengo valores de 0. Le agrupé. No sé si se ve, aquí estoy dando más bien ya en función de cómo está arreglada mi matriz. ¿Sí le ven, chicos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí yo tengo, si nosotros le vemos la matriz A12, ¿qué tipo de matriz es? Y la matriz 2,3, ¿qué tipo de matriz son? Son matrices nulas. Correcto, Matrices son nulas. matrices nulas, muchas gracias, ¿no es cierto? Y ya van a ver que dentro del cálculo numérico me ayudan porque yo no tengo que desarrollar la operación como tal. Y reitero, en función de eso,
yo hago la partición de la matriz B. Y obviamente, lo que habíamos mencionado, ya me cumple la operación del producto, porque yo sé que este es de 2 por 3, y como dije, 3 por 1. Para este ejercicio, también le pude haber hecho 3 por 2, pero dejémoslo tal cual está planteado. Y lo que también había mencionado es que este elemento, con el de acá, deben de tener, ¿qué cosa? La misma dimensión. A ver, perdón un ratito, borrémosle esto. Este con el de acá, este con el de acá, este con el de acá. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder este con este, ya dimensiones, y este con lo de acá. Hagamos la operación entonces. ¿Cuál va a ser mi primera operación? Ah, perdón. Esta es una matriz de 2 por 3. Este es de 3 por 1. La matriz resultante, ¿de cuánto tiene que ser? De 2 por 1. 2 por 1. 2 por 1, ¿sí? O sea, en el contexto de una partición de 2 filas y una columna, ¿sí? No es que me voy a tener allí solamente 2 filas y una columna, no, no, no. Matricialmente, verán, eso no se perderá en la óptica. Entonces, ¿cuál va a ser el primer elemento? El primer elemento tiene que ser el elemento 1, 1, y va a ser igual a ¿qué? A la matriz o la submatriz 1, 1 por la submatriz de 1, 1 más la matriz 1, 2 por la matriz de 2, 1 más la matriz A1, 3 por la matriz B3, 1. ¿Sí? Estas dos cumplen, porque si nosotros observamos la matriz A1, 1, ¿qué dimensión tiene la matriz A1, 1? 2 por 1. 2 por 1. ¿Qué dimensión tiene la matriz B1, 1? 1 por 2. 1 por 2, ¿sí? Por lo tanto, este producto, ¿qué matriz me va a dar? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. Vamos ahora al otro lado. La matriz A1, 2 y B2, 1. ¿Cuánto vale esta matriz? O más bien, ¿qué dimensión tiene? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. Y la de aquí abajo, la B2, 1. 2 por 2. 2 por 2. Por lo tanto, ¿esta qué dimensión me va a dar esta matriz resultante? 2 por 2. 2 por 2. Si ven que va coincidiendo, pero todavía no hacemos el cálculo, solo quiero que ustedes vayan viendo. La última, ¿qué dimensión tiene la matriz 1 por 3? 1, 3. También es 2 por 2. Y la de abajo es 2 por 2. 2 por 2 también, ¿no es cierto? Por lo tanto, también me va a dar 2 por 2. Pero, para no hacer el cálculo numérico, recuerden que aquí hay una matriz nula. Este cálculo ya no le tengo que hacer. Yo sé que aquí voy a tener ¿qué cosa? En este resultado. 0. ¿Pero qué cero? Ojo, no es un cero escalar. ¿Qué voy a tener aquí? ¿Qué voy a Una tener? matriz llena de La ceros. matriz de ¿no? 0. Correcto, la matriz nula de 2 por 2. Entonces, numéricamente esto ya no le hago. ¿Sí ven? A eso se refiere. Yo ya no tengo que hacer esta operación. Entonces, obviamente, tengo que hacer solamente esta operación y la de acá, numéricamente. Y aunque no lo crean, eso simplifica los procesos. Veamos aquí justamente lo que yo acabo de desarrollar. Decía la matriz 1, 1 es esta. La matriz 1, 2, 2, 1, la que dije que tiene que ser 0 porque yo sé que esta es matriz nula. Esta la de acá, ¿sí? Aquí tenemos la otra combinación, sería el A21, B1, que es este resultado de acá. Luego tenemos este otro resultado y este resultado. Estos tres de aquí me van a dar C1, 1. Y estos de acá me van a dar el C2, 1, ¿sí? Yo sé que este va a tener una estructura de 4 elementos y este va a tener una estructura únicamente de 2 elementos, ¿sí? De hecho, un momento que yo hago C1, 1, el C1, 1 es esto. Y el C1, 2 resulta ser lo de acá. Obviamente que aquí ya le estoy construyendo ¿a qué? Al producto de A por B. ¿No es cierto? Ya me da el resultado final de A por B. Entonces ahí están las ventajas. Recuerden que acá también había una matriz nula. Entonces obviamente
numéricamente no hay mucho que hacer aquí. Aquí es 0. Numéricamente, estos pasos ya no tengo que desarrollar. Y lo que hago es simplificar los procesos. ¿Sí? ¿Se ve, chicos, o no se ve? Sí, profe. El hecho de utilizar profe. matrices particionadas, o sea, ¿cuándo utilizarlos o por qué utilizarlos? Y lo que yo decía, previo a utilizar eso, uno siempre tiene que manipular o arreglar la base de datos. O sea, yo quiero agrupar, tener grupos de 0, entonces, ¿qué hago? Muevo filas, muevo columnas. Eso sí me permite, ¿no es cierto?, los arreglos matriciales para los cálculos que me correspondan desarrollar o realizar. Bien, y esta partecita que les voy a dejar para que ustedes en la semana les revisen, no me tienen que entregar. A través de una matriz particionada, encontrar su inversa. ¿Sí? Entonces, igualmente les dejo para que ustedes chequen, revisen, reitero, no me tienen que entregar a mí absolutamente nada, no es un trabajo que va a ser calificado, pero puede ser que en una de las evaluaciones que ya mismo nos corresponde realizar, creo que la otra semana ya nos toca tener la primera evaluación, puede ser parte. Si no es aquí, será en el examen. Entonces, verán que les estoy avisando y guerra avisada no mata gente. ¿Estamos? Así es que tendrán que revisar en el internet, en textos, cómo se aplica el concepto de la matriz inversa, aplicando el concepto de matrices particionadas. Bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Antes de avanzar, porque tenemos que avanzar para no quedarnos del otro grupo. Si no estamos... en este tema de los determinantes. Voy a ver, aquí le he colocado yo. Ya les subo este material, me falta subirles a ustedes este material, la actualización del PDF. ¿Sí? A ver. Bien, otro tema bien importante dentro de lo que es el álgebra lineal es lo que se conoce como los determinantes. Sí, como vamos a ver, partiendo de unas definiciones elementales y aplicando sus propiedades, vamos a ver que el determinante en realidad también se constituye en una herramienta para la aplicación de lo que es los multiplicadores de Lagrange, lo que es investigación operativa, y bueno, en realidad en muchas áreas de conocimiento, porque el determinante me puede dar ciertas claves en el desarrollo de un modelo y ciertas interpretaciones, ¿sí? Bien, el determinante como tal es un cálculo numérico que parte de una matriz, ¿sí? Y es el resultado de evaluar una matriz bajo ciertas reglas y consideraciones que vamos a ir viendo más adelante, pero su resultado como tal es un escalar, y eso hay que diferenciar. La matriz es un arreglo bidimensional donde están los datos, y el determinante es un dato numérico, es una cantidad, inclusive que tiene signo, y cuyo signo es muy importante en la interpretación. Pero reitero, el determinante como tal es un cálculo numérico partiendo de una matriz, pero ya numéricamente es un escalar, es una cantidad escalar, la cual le doy sentido matemático de acuerdo en lo que esté aplicando. Ya vamos a ver aquí algunos casos geométricos en donde el determinante ya, en el momento que yo lo evalúo, lo calculo y lo veo, me da cierta información. Bien, claro está que la operación del determinante, como vamos viendo en algunos temas, también está restringido, o más que restringido, solamente se aplica para matrices cuadradas. ¿Sí? Solamente yo puedo aplicar en matrices cuadradas. Entonces vamos viendo que ya comenzamos a condicionar ciertas operaciones. El determinante resulta de combinaciones. Ahora, numéricamente,
¿cómo se lo evalúa? ¿Cómo se le calcula? Lo que decía justamente hace un momento es resultado de combinaciones de productos entre sumas y restas, en donde el producto de de los elementos de una matriz deben de cumplir ciertas condiciones, y una de ellas es que el valor del producto, o más bien el producto de los elementos de la matriz, nunca deben de pertenecer a la misma fila y a la misma columna. Ojo lo que acabo de mencionar, porque luego vamos a ver allí en un arreglo matricial a qué se refiere. Es decir, yo hago una combinación o hago permutaciones, ¿sí? Ojo, bajo este criterio, voy a hacer productos de los elementos de la matriz, pero de tal manera que los mismos no pertenezcan ni a la misma fila ni a la misma columna. Es decir, tomo un elemento de la fila 1, 1, pero a continuación tendría que tomar un elemento de la que le corresponda, qué sé yo, a la segunda fila o segunda columna, y así, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nunca ni de la misma fila ni de la misma columna. Ya vamos a ver más adelante, como digo, van a ustedes a recordar también si estos métodos, nada complejos, otros un poquito más que complejo, extensos o largos, pero que me permiten hallar el determinante, ¿sí? Y también vamos a ver que en esta consecuencia de permutaciones vamos a establecer si estas reglas de signo como parte de la operación a tener presente en el cálculo, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones de los determinantes? Una de ellas es para la resolución de sistemas de ecuaciones. Otra, y aquí es lo que yo dije hace un momento, el determinante me puede definir si una matriz es o no es invertible, ¿sí? Si yo calculo el determinante, más adelante se especifica cuándo son esos casos, pero eso me puede permitir definir esta matriz es o no es inversa, ¿sí? Porque el cálculo de una matriz inversa numéricamente puede resultar muy complejo, muy demandante en cuanto al proceso numérico, ¿sí? Entonces el determinante, si me permite eso establecer, en realidad yo me estoy ahorrando ese paso de las matrices. Otra característica de los determinantes es establecer si un conjunto de vectores son linealmente independientes. Esto también es bien importante que le vamos a conectar. Recuerden lo que yo les había mencionado, entre las matrices y los vectores hay algún tipo de conexión en cuanto a su representación. Un caso que podemos nosotros entender, recuerden cuando hicimos la clasificación de las matrices, había una matriz fila y una matriz columna. Los vectores tienen una estructura muy similar en cuanto a cómo se los representa de manera matricial, ¿sí? Y de hecho se podría entender que una matriz es un conjunto de vectores, ¿sí? Ya cuando veamos esa parte de los vectores, tal vez lo que les acabo de mencionar, si ustedes recuerdan, les van a ver a qué me refiero. Y otra parte, aplicación, como ya les había mencionado, es a los modelos de optimización, porque el determinante me da una interpretación muy importante cuando se busca una solución, ¿sí? Y obviamente su signo y su valor podrían ser relevantes, sobre todo su signo. Su signo me puede dar ciertas características de la solución de un modelo, ¿sí? Bien, nosotros vamos a partir un poquito de lo básico en cuanto a la resolución de los determinantes. Dado cuenta que lo que yo había mencionado, el cálculo en determinante de una matriz un poco considerable en tamaño, ¿sí? Bueno, tal vez ahí la palabra compleja no es muy adecuada, sino más bien se hace extensa, muy largo el desarrollo matemático, ¿sí? Bueno, para eso están los métodos numéricos que simplifican, pero nosotros en primera instancia tenemos que desarrollar el método a papel y lápiz. Bien, una primera interpretación de lo que dije del determinante. El determinante tiene la característica el determinante tiene la característica de representar lo que se conoce como la singularidad de una matriz. Si una matriz es singular o no singular. Son definiciones del álgebra lineal. Cuando ese determinante me da el valor de 0, nosotros decimos es una matriz singular.
Y cuando decimos que es una matriz singular, lo que nosotros debemos entender es que esa matriz no tiene inversa, cuando el determinante vale 0. Y van a ver, creo que al final de este capítulo, por qué cuando vale 0 no existe inversa, porque hay un método para encontrar la inversa de una matriz que utiliza el determinante. Van a ver a qué se refiere. Me acuerdo, si cuando lleguemos a ese método de la inversa, matemáticamente hasta por qué se entendería que la matriz es singular. Entonces, por ejemplo, aquí está una primera interpretación del determinante, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros lo podemos utilizar? Reitero, puede ser más fácil calcular el determinante que la matriz desde el punto de vista numérico. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la notación que frecuentemente se utiliza para la operación del determinante? Alguna bibliografía utiliza estas siglas y en otros lo que se utiliza es poner entre barras a la matriz para entender qué es el cálculo. Un poquito diferenciar. Yo suelo a veces cometer este error y espero que me corrijan. Esta es la interpretación que se entendería matriz. Tanto para calcular el determinante es estas dos barras de aquí. Sí, y ojo, esto es como resultado un escalar, una cantidad numérica con signo. Lo de acá es la matriz desde el arreglo de los datos por fila y columna. Entonces, si me equivoco yo, corregíranme por favor, ¿sí? Para no equivocarnos en cuanto al uso de la notación. Bien, partamos a lo que quería también llegar a este momento, es partamos de lo básico, de cómo calcular el determinante de una matriz de orden 2, es decir, de 2 por 2, ¿sí? En donde obviamente se tiene 4 elementos. Bien, para este tipo de matriz de 2 por 2 de 4 elementos y siguiendo lo que yo había mencionado, yo voy a hacer una operación, unos cálculos numéricos de productos en los cuales yo debo de hacer la combinación, pero la combinación debe de cumplir esta regla. El producto debe de tener elementos que ni le pertenezcan a la misma fila ni a la misma columna. Bueno, aquí está expresado, pero les hago la pregunta. Si yo quiero A11, ¿cuál es la única posibilidad para multiplicar el A11 de los otros 3 que están en la matriz? A22. El A22, ¿no es cierto? Porque si nosotros observamos con lo que acabo de mencionar, el A22 ni le pertenece a la misma fila de A11, ni tampoco a la misma columna, ¿sí? Por lo tanto, esta es una primera combinación. ¿Cuál es la otra posible combinación? Creo que es evidente. Es el elemento A12 y lo único con lo que puedo multiplicar es con el A21. Y tengo estos dos resultados. En esta permutación, en realidad aparece esta regla de los signos, ¿sí? Entonces, esto es causa de esa combinación que estoy haciendo, de esa permutación, ¿sí? Más adelante vamos a ver que este signo, de alguna manera, de dónde aparece, también podríamos decirle, más adelante es un poquito más explícito, podríamos decirlo así, ¿sí? Pero es una regla que se va a mantener para ciertos cálculos. Aquí tenemos un ejemplo simple. Tengo la matriz A dice que es 1, 3 menos 1, 4 y lo que está aquí es la notación matemática que me dice calcule el determinante de esa matriz. Y podemos ver, muy sencillo, ¿no? 1 por 4 menos, ojo, este signo de aquí, vale la pena resaltar esta característica, es completamente diferente al resultado de los signos de la operación del producto. Mucho cuidado. Este signo es propia de la relación y el signo del resultado es causado por el signo de las constantes dentro del producto, ¿sí? Al final podemos darnos cuenta que mi determinante vale 7, que sería el resultado. Lo que me represente, lo que se me interprete, como digo, ya dependería de que si esta matriz tiene algún tipo de unidades y obviamente tiene que darle sentido matemático a su resultado. ¿Qué significa? ¿Sí? Eso ya sería la parte de la aplicación
en algún modelo muy específico o en algunas áreas de conocimiento. ¿Estamos? Bien. Vamos a la famosa regla de Saurus, que también es bien importante y con esta haremos ciertas consideraciones también más adelante, ¿no es cierto? La regla de Saurus se aplica para una matriz de orden de 3×3, ¿sí? 3 filas, 3 columnas, garantizando que la matriz sea cuadrada. Bien. Dentro de lo que es la regla de Saurus, nosotros debemos de establecer el concepto de sumandos positivos y sumandos negativos. Y hace referencia más bien a cómo se van a generar estos productos de acuerdo a las combinaciones, ¿sí? ¿Estamos? Y cómo se generan estos sumandos positivos y obviamente cómo se van a generar los sumandos negativos. Dentro de la matriz que está ahí representada la matriz M, con sus 9 elementos, sus 3 filas, 3 columnas. Yo recuerdo que cuando veía esta parte, mi profesor de matemáticas del colegio nos hizo una sugerencia para poder hacer el cálculo numérico y hacer las combinaciones, porque esa es la parte importante. Hacer dos cosas. La una es, de esta matriz, tomo la primera y la segunda columna y le hago una matriz aumentada, como ustedes pueden observar. ¿Sí? Agregando columnas. ¿Cuáles columnas? La primera y la segunda. Ese es el orden que tengo que realizar. O la otra opción es hacer una matriz aumentada tomando la primera y segunda fila y colocándole a continuación. Cualquiera de las dos opciones es válida y me lleva al mismo resultado. ¿Sí? Como digo, yo no sé si les explicaron de alguna otra manera, pero al menos a mí me parece que esta es una forma muy práctica de entender y sobre todo que una vez cuando alguien tiene un expertise ya no hay la necesidad de construir estas dos matrices aumentadas porque uno ya más o menos le intuye cómo es el cálculo numérico. Bien. Tomemos este caso de acá, porque el de acá es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cómo construyo los sumandos positivos? Parto desde el elemento A1, 1, y aquí trazo la diagonal principal. Como pueden ver, esta es la diagonal principal. Y si ustedes observan, si yo multiplico esos tres elementos que pertenecen a la diagonal principal, cumplen con la consideración de que había mencionado hace un momento. Todos los elementos no pertenecen ni a la misma fila ni a la misma columna. Y ahí se puede observar claramente. Es decir, yo tengo mi primer producto que vendría a ser consecuencia de la diagonal principal. Los sumandos positivos se generan a partir de esto. Por lo tanto, comienzo a moverme hacia la derecha, como se puede observar. Voy a tener un segundo sumando positivo, que vendría a ser nuevamente desde el elemento 1, 2, trazándole como había yo mencionado hace un momento, ¿sí? Este vendría a ser el sumando ¿qué pasó? Se me dañó el lápiz. El segundo sumando positivo sería 3, 1. Y sigo avanzando hasta el último elemento de la matriz, hasta el 1, 3, y siguiendo la misma dirección de las flechas que he trazado anteriormente. Entonces voy a tener mi tercer sumando que vendría a ser A1, 3, A1, 2, 3 y el A3, 2. Aquí tengo mis productos que me garantizan las combinaciones. Por lo tanto, a estos tres yo les voy a sumar. Estos se entienden como los sumandos positivos. Ahora, ¿cómo construyo los sumandos negativos? ¿Sí? Parto desde el último elemento A1, 3 en dirección contraria, la contradiagonal. Entonces voy a tener mi primer producto también que es una combinación. A1, 3 que multiplica A3, A2, 2, perdón, A2, 2
y el A31. Esa es una nueva combinación. Y voy avanzando hacia la derecha nuevamente, viendo las combinaciones que se me generan. Sería A11, A23 y A22. No, A32. Y la última es ya llegando hasta el final de esta matriz aumentada, que vendría a ser el A12, A21 y el A33. ¿Sí? Y a estos yo les defino como mis sumandos negativos. ¿Sí? Que eran positivos y negativos. Ojo, estos tres sumo, estos tres también sumo. Mucho cuidado, ¿no? No es que se me vayan a confundir. Los dos se suman, estos dos componentes. Donde aparece el signo del signo negativo es justamente aquí. Se resta los dos sumandos. Nada más, como operación. Acá abajo, en esta segunda matriz, el procedimiento es exactamente lo mismo. Empiezo de la matriz diagonal y voy hacia abajo. Tum, tum, hasta este punto de aquí, hasta finalizar este elemento. Y luego parto de la contradiagonal, nuevamente hacia abajo. De igual forma hasta este elemento que le corresponde. Y las combinaciones son exactamente las mismas. Si ustedes quieren verificar, lo pueden hacer y van a comprobar que son las mismas combinaciones. Se identifican los sumandos positivos, los sumandos negativos. Y lo que acababa de mencionar, entonces el cálculo del determinante va a ser la evaluación de estos productos que son sumados menos estos otros productos que también son sumados como resultado. Y aquí podemos ver la relación o la expresión matemática. Y esto, como resultado, me da un escalar. Con signo propio y con valor numérico. Y si me sale 0, ya sabemos cuál es la interpretación. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Alguien que tenga alguna Profe. duda? Dígame. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe. Bien, veamos aquí un ejercicio. Reitero, la metodología que yo les había mencionado y que, insisto, a mí me pasaron en el colegio, ¿sí? Es solamente hasta que alguien tome un expertise, porque luego ya no es necesario. O sea, prácticamente yo solamente con la matriz hago mis productos. Por ejemplo, yo parto desde aquí los sumandos positivos. Parto desde la diagonal principal, menos 272 es este producto, más 4 menos 3, y de aquí me salto al de acá abajo, al 3. ¿Sí? 4 por 3 menos 3. Luego vengo al 5 y del 5 me salto acá a estos dos de acá. 5 por 6 por 0, que es este valor. Entonces aquí tengo yo los sumandos positivos. Estos son los sumandos positivos. Una vez que hago eso, me voy ahora al otro lado, a los sumandos negativos. Pues un ratito para borrar. Para no borrar todo. Sí, puede empezar, déjenme ver. Puede empezar con la contradiagonal, ¿no es cierto? 5, 7, 3, más, puedo irme para acá abajo, menos 3, 2, menos 2, y el último sería 2, 6, 4. Y obtengo mis sumandos negativos, lo que está aquí. Una vez que haga estas operaciones, por eso reitero, en estos productos tienen sus propios signos, lo que me dé, y eso es lo numérico. Hago la operación y al final podemos darnos cuenta que este resultado me dice el determinante de la matriz A menos 217. ¿Sí? Y de esta manera he hecho el cálculo numérico, en este caso de una matriz de 3 por 3, aplicando ¿qué? La regla de Saussure, que es eso, en donde se establecen todas las combinaciones en base a las características que he mencionado, en base a las condiciones que se tienen que hacer las permutaciones.
Preguntas, chicos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Profe, si la matriz es de 4 por 4, por poner un ejemplo, ¿se resolvería del mismo modo? No, justamente ahí es el limitante de la metodología de Sauros. Más adelante vamos a ver qué métodos podemos nosotros considerar para evaluar determinantes de mayor orden. ¿Sí? Pero hasta de 3 por 3 es este de aquí. ¿Sí? De una matriz de 4 por 4 no se aplica esa combinación o esa metodología que acabo yo de desarrollar. No se dan las combinaciones de la misma manera. Ah, ya, profe. Ya vamos a ver más adelante unos métodos para, justamente para matrices de mayor tamaño. Qué hacer, cómo desarrollar. E inclusive considerando los métodos anteriores, el de Gauss, a ver, sería de Gauss-Jordan o de Gauss nada más, método gaussiano. ¿Sí? Aplicada a matrices cuadradas. Un poquito para finalizar al menos esta parte de la materia, veamos las propiedades que se pueden aplicar en los determinantes, porque yo puedo realizar operaciones para el cálculo inclusive del determinante, se hacen este tipo de operaciones. ¿Cuáles son esas? Dice, si cada elemento de una fila o una columna se multiplica por una constante, el valor del determinante puede ser igual a K por determinante de A. ¿A qué se refiere esta propiedad? Que es en las dos direcciones. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado y saber diferenciar. ¿A qué me refiero? Cuando yo decía tengo K que multiplica una matriz A, ¿esto a qué es igual? Ya lo dijeron hace un momento. Cuando multiplico K a un determinante. Multiplico una constante a una matriz. ¿Cuál es el desarrollo? Multiplica todos los valores dentro de la matriz. ¿No es cierto? C1, pongámoslo así, A11, K12, KA21 y KA22. Pongámosle una matriz de este tamaño, de 2 por 2, ¿no es cierto? Esa era la regla matemática. En los determinantes, cuando yo estoy evaluando determinante, mucho cuidado, porque a veces se comete este error. ¿Sí? Porque esta propiedad que está aquí descrita se me mueve en las dos direcciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo este determinante en donde suponemos que una fila está multiplicada por un factor. ¿Sí? Ahí ha puesto el ejemplo de 2. Una fila. Y cuando hago determinantes, cuando yo identifico esta propiedad, yo puedo sacar esta constante 2 y aquí calculo el determinante de esta matriz. ¿Sí? Y así obtengo el resultado. Ahora, esta misma propiedad, como digo, es en las dos direcciones. Aquí yo saqué el 2. Acá voy a ingresar el 3 dentro del determinante. Por conveniencia, o sea, ya les digo, todas estas cuestiones pueden ser por conveniencias, para hacer operaciones entre filas o columnas, porque aquí a diferencia de la matriz, en la matriz cuando yo resolvía solamente podía hacer operaciones entre renglones. En los determinantes yo puedo hacer operaciones entre filas o columnas. Por ejemplo, me dice, tengo el determinante que está multiplicado por 3. Si yo quiero insertarle el 3 dentro del determinante, yo puedo escoger o columna o puedo escoger fila. Pero, cuidado, no esto. ¿Sí? Y ahí es lo que se debe marcar la diferencia. Por ejemplo, aquí he tomado la primera columna, pero esto también le pude haber hecho así. Y el resultado es exactamente lo mismo. Pude haberle ingresado el 3 así. Y el resultado es el mismo. Perdón, que es barra. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí se entiende, chicos, esto? Sí, profe, una pregunta. Cuando nosotros sacamos la constante para calcular solo lo que es la determinante, Sí. después multiplicamos la constante por el determinante. Correcto, ¿verdad? por el resultado. Por el resultado. Exactamente, es un resultado y aquí hay un producto de por medio. Si el Ok. determinante me sale que es 2,
Entonces el resultado decía 2 por 2, en realidad el determinante es 4. Es 4. Bien. Sí, correcto, sí, vale hacer la aclaración. Otra propiedad, un poquito aquí no está definido, pero le voy a agregar. Hagamos cuenta que tengo 0 y 0 acá, sí. Creo que ya lo habíamos mencionado por allí. Dice, si los elementos de una fila o una columna de una matriz son ceros, ¿sí? Si todos los elementos de una fila o todos los elementos de una columna son 0, el determinante automáticamente es 0. Ojo, recuerden, este es el 0 escalar. No se confundirán porque alguien va a decir, profe, este es el 0 matricial, la matriz nula. No, es el 0 escalar, es la cantidad 0. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí otra propiedad también bien importante en cuanto a qué pasa si yo manipulo las posiciones de las filas o de las columnas. Por eso digo, aquí se marca una diferencia con lo que es manipular una matriz y sus métodos, sistemas de ecuaciones, sacar la inversa como acabamos de ver, ¿no es cierto? Aquí dice, si dos filas o dos columnas se intercambian, el valor del determinante cambia de sí, como podemos observar. Si yo aquí he cambiado las dos filas, automáticamente debo de colocarle un signo negativo acá adelante. Y ya van a ver, esto también es muy importante en algo que más adelante me va a servir para establecer un método para el cálculo de determinantes de matrices de mayores de 3, de orden 3. ¿Sí? Acá vuelta, hemos cambiado columnas. AC, BD, BD, AC. Sí, esa es una de las características bien interesantes de los determinantes cuando yo hago operaciones dentro del determinante. Si ven, si cambio filas o cambio entre columnas, automáticamente debo de ponerle un signo adelante. Sí, cambiar el signo adelante. ¿Estamos? Otra consideración bien importante, dice, si los elementos de una fila o columna son iguales a los elementos de otra fila u otra columna, el determinante vale 0. ¿Sí? Ustedes recuerden cuando veíamos en los sistemas de ecuaciones, me dio esto, ¿no? X, me parece que era 2y igual a 4 y tenía aquí, voy a colocar 3. ¿Sí? Pongámosle 6 aquí. Y decíamos, ve, la segunda columna yo le puedo hacer que sea, le divido todo para 2. ¿Sí? Y recuerdo, después decían, restemos de estas dos y me da 4, era diferente de 3, o le sumaba las dos, algo así, recuerden ustedes lo que habíamos visto anteriormente. Decíamos, esto es una inconsistencia matemática. Este mismo criterio está aplicándose acá, pero de la perspectiva del determinante. Porque si yo digo dos filas completas, sus elementos son iguales, o sus dos columnas son iguales, automáticamente el determinante vale 0. ¿Sí? Yo ya puedo identificar y me voy a ahorrar ciertos procedimientos matemáticos. Y ahí la importancia del determinante. ¿Sí? Dice, si se suma un múltiplo de una fila o columna a otra fila o columna, el valor del determinante no cambia. Aquí nuevamente yo puedo hacer operaciones, por ejemplo, para eliminar este elemento, si yo quisiera. Pero al final, el hacer estas operaciones matemáticas me da el mismo resultado del determinante. No es que cambie el determinante. Déjenme ver una cuestioncita. Es que tengo aquí una... No. A ver. Oh, no le tengo aquí. ¡Ay, qué tontera! Hice un ejercicio anteriormente y ya le he borrado. Le he guardado. Sí, esto que me permite... Ah, ojo. Esto nuevamente también me permite hacer operaciones entre filas o también operaciones entre columnas. Yo puedo eliminar elementos moviendo, sumando, restando entre filas o entre columnas. Porque para el cálculo del determinante, a veces podría yo utilizar o transformar el determinante. ¿Sí? Ustedes recuerden que
había unas matrices muy particulares que también eran cuadradas y eran la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. La primera, ¿a qué se refería como la matriz triangular superior? ¿Cuál era la característica del triangular superior? Que tenía sus ceros abajo Ya, abajo de... de la diagonal principal. Correcto, ¿no es cierto? Y además debían de ser matrices cuadradas. Y la triangular inferior era la contraria, ¿no? Se entendía que eran las matrices cuyos valores sobre la diagonal principal eran ceros. Cuando yo llego a establecer esa estructura que podría ser mediante estas manipulaciones, es decir, si yo hago un determinante que sea triangular superior o inferior, por ejemplo, y aquí les voy a dar ya una manera para calcular eso, el cálculo del determinante está en función de la diagonal principal. Se hace todo el producto completo y encuentra el valor del determinante. Para el compañero que me preguntaba si aplicaba lo anterior para una matriz de 4×4, no. Yo puedo, mediante manipulaciones, llevar a construir una triangular superior en el determinante, y en el momento que le tengo el triangular superior o triangular inferior, cualquiera de las dos, multiplico todos los elementos de la diagonal y eso me da como resultado el determinante, el valor del determinante de esa matriz. ¿Sí? Entonces, para eso un poquito se aplica estas propiedades. Más adelante vamos a ver otro método diferente a este, pero ahí el que utilicen ya va a depender de algunos factores, algunos términos. ¿Sí? Otra propiedad bien interesante a tener en consideración es que el determinante de una matriz y el determinante de su transpuesta me dan el mismo resultado. No es que cualquiera de los determinantes de estas dos matrices, la original o su transpuesta, me da el mismo resultado. ¿Sí? Y una verificación dice si una matriz tiene inversa, si yo ya sé que la matriz A tiene una inversa, nosotros podemos verificar esta relación. Hay que tener presente que el determinante de A, vuelvo a repetir, es un escalar. Por lo tanto, el determinante de una matriz inversa también es un escalar. Pero ¿cómo están conectados estos? Son recíprocos. Lo que me dice estos son recíprocos. El 1 es igual a 1 sobre el otro, nada más, la reciprocidad. Como digo, a veces en demostraciones se utiliza esta notación matemática. Bien, chicos, preguntas, dudas, inquietudes, algo que valga la pena volver a repetir. César. A la propiedad De- ¿Ya? ¿Está? Sí, profe, en la propiedad de ahí yo puedo comprar filas con columnas o tiene que ser filas, columnas con columnas. No, pues, a ver, la propiedad No, en la D, profe, en la de arriba. en la D, Sí. ya, repítame, no le... Puedo, por ejemplo, comparar fila con columna. No, aquí es explícito, filas con filas, columnas con columnas. Ya, profe, solamente eso era. Sí, no, filas con filas, columnas con columnas. No combinado, correcto. Bien.